Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá nuevamente en un nuevo video, ya clase número 3 de estadística y de hecho la última que vamos a estar trabajando, al menos en lo que es esta parte de eje temático. Después viene lo que es probabilidades y técnicas de conteo, así que hoy día le damos el cierre a medidas de posición asociado con lo que es el eje de estadística. Ya vimos en el pasado tablas y gráficos, en el pasado video número 2 vimos medida de tendencia central y hoy vamos a ver este tema que es súper importante para la prueba y el cual tiene temas bastante interesantes, como por ejemplo lo que es el cálculo de cuartiles, quintiles, percentiles, deciles, qué es lo que son, cómo calcular, cómo ubicarlos y además lo que es el trabajo de diagrama de caja y bigote que va a estar al final de este video. Así que bueno, esperemos de que este video sea de mucha utilidad. Va a ser un video express, un video compacto, al menos de lo que puede entrar perfectamente en la futura prueba de transición de matemática admisión 2022. ¿Ok? Bien, vamos entonces con lo primero que son los cuantiles. ¿Qué es lo que son los cuantiles y cuáles son las trampitas en el texto que trae la interpretación de un cuantil determinado? A ver, en estadística yo le había dicho en los videos anteriores de que lo que se hace acá es analizar un conjunto de datos, ordenarlos, ubicarlo en tablitas, en gráficos, para luego aplicar medidas de tendencia central, aplicar medidas de posición y o aplicar medidas de dispersión para hacer análisis estadístico de ese conjunto de datos de lo que se está investigando. La medida de posición es uno de ellos y tal cual lo dice el nombre, al ser medidas de posición lo que necesito es hacer un ordenamiento de menor a mayor de los datos y existen algo que son los cuartiles, los quintiles, los deciles y los percentiles, los cuales son parte de los cuantiles. Entonces, insisto, cuando, cuando estamos hablando de cuantiles, tienes que tener muy en cuenta que estamos hablando de los famosos cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. ¿Vale? Entonces, si nos vamos al detalle, cuando hablamos de un cuantil determinado, lo que tenemos acá es un valor bajo el cual se encuentra un cierto porcentaje de los datos. ¿Ok? Cuando estos datos están ordenados de menor a mayor. Entonces aquí hay que tener en cuenta que los cuantiles van asociados con porcentaje, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor y en base a eso ese conjunto de datos se establece un determinado cuartil o se establece determinados quintiles, deciles, percentiles. ¿Para qué? Por ejemplo, para otorgar beneficio, el Estado muchas veces lo que hace para repartir becas o beneficios a la población es que, por ejemplo, la distribución de sueldos que reciben las familias la distribuyen en determinados quintiles o en determinados deciles. Para becas también hacen lo mismo. Entonces, si uno está en un determinado cuartil, quintil, decil o un determinado percentil, entonces entregan ese beneficio. Perfecto, esas son las aplicaciones que tienen estos cuantiles, recuerda. Entonces, dentro de lo que se evalúan en la futura prueba de transición o si es que te estás preparando para una prueba en específico, entonces tenemos acá lo que son los famosos cuartiles, los quintiles, los deciles, los percentiles, los cuales están abreviados con estas letras. Los cuartiles los vamos a denotar con una Q, los quintiles con una K y decil con percentil con la inicial de la letra como tal, pues D de decil, P de percentil. ¿Ok? ¿Por qué el cuartil con una Q? Simplemente porque cuartil en inglés la palabra empieza con Q, así que de esa forma se hace la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Que no voy a pronunciar la palabra en inglés, obviamente, para... Me quedo con el español, por ahora. Entonces, ya, sigamos. Bueno, los cuartiles. Hablamos de los cuartiles, insisto, con la letra Q. Perfecto, esa es la anotación. Y usted debe entender que cuando hablamos de cuartiles, estamos hablando de que el total de la muestra en el fondo se está dividiendo en 4 partes iguales, en donde el 25% de los datos es lo que me representa cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que yo le explico mucho a los estudiantes que lo que usted debe hacer es imaginarse el conjunto de datos ordenados de menor a mayor y lo que hago con ese conjunto de datos o lo que hace la matemática es dividir en 4 partes que sean igualitas de tal forma que queda algo así. Y ahí tenemos los 3 cuartiles. Cuartil 1, tenemos el cuartil 2 y tenemos el cuartil 3. Donde cada uno de estos espacios se representa un 25%. Insisto, cada espacio un 25%. ¿Qué es lo que es, por ejemplo, el famoso cuartil número 1? Es un valor
bajo el cual el 25% de los datos son menores o iguales que él. ¿Te fijas? Cuando hablamos de cuartil 1, insisto, tenemos ya todo dividido. Y debe entender que es un valor bajo el cual se encuentra el 25%. Y ojo, valor bajo el cual se encuentra el 25%. Pero también tengo otra lectura, que es el valor sobre el cual se encuentra el 75% de los datos, que es lo que está acá. Entonces debes entender que para este tema de medidas de posición, tengo una lectura que es tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Entonces, de nuevo, cuartil 1, valor bajo el cual se encuentra el 25 y un valor sobre el cual se encuentra el 75% de los datos. Si por ejemplo a usted le preguntan qué es lo que es el cuartil 3, es el valor bajo el cual se encuentra el 75% de los datos y sobre el cual se encuentra el 25%. Entonces, insisto, tienes que imaginarte esa situación, esa separación para que obviamente entienda lo que es un cuartil. Yo te puedo enseñar cómo se calculan, dónde está, cuál es la posición de un determinado cuartil, pero la idea es que también entiendas a qué se refiere. El cuartil 1, insisto, hasta este valor llega el 25% de los valores que son bajo ese cuartil número 1. Aprox. Recuerda que también todo esto es un aproximadamente. Por otra parte tenemos lo que son los famosos quintiles, en donde los quintiles les había comentado de que se denota con la letra K. Perfecto. Y tal cual lo dice el nombre, quintiles viene de quintos y eso hace de que la muestra se divida en 5 partes iguales, donde es el 20% cada una de ellas. Entonces, acá tenemos, vamos a hacer la división por 5 partes iguales. Yo sé que no está tan igual, pero, insisto, se entiende más o menos, bueno, que se hace el intento de dividir en 5 partes igualitas. Lo que debes entender, insisto, de que cada uno de estos espacios me representa un 20%. ¿Ok? Y si yo divido en 5 partes, tengo 4 quintiles. Quintil número 1, quintil número 2, quintil número 3, quintil número 4. Y aquí viene la famosa interpretación. De nuevo, esto quiero que se te quede súper grabado y voy a hacer este análisis con los 4 cuantiles. Si a mí me están preguntando por el quintil 4 es el de acá. Perfecto. Y tienes que saber que es un valor en el cual aproximadamente el 80% de los datos son menores o iguales a él. O es un valor bajo el cual se encuentran estos 4 casilleros de 20% cada uno. Y eso significa de que es el valor bajo el cual se encuentra el 80% de los datos. Perfecto. Y es el valor sobre el cual se encuentra solamente el 20% de los datos. Entonces entender que bajo el quintil 4 tengo un 80 y sobre el quintil 4 tengo el 20. Por ejemplo, ¿te imaginas lo que es el quintil 2? Es un valor bajo el cual se encuentra ¿qué porcentaje? Muy bien, 40%. Y el quintil 2 es el valor sobre el cual se encuentra el 60% de los datos. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que es el quintil 1? Es el valor sobre el cual se encuentra. Si me dijiste o si estás pensando en el 80%, súper bien porque te había comentado valor sobre el cual se encuentra. ¿Te fijas? Entonces esa diferencia hay que hacerla y tienes que identificarla muy bien. La lectura en este tipo de ejercicio es clave. Perfecto. Seguimos. ¿Qué es lo que son los deciles? Bueno, nuevamente tengo el conjunto de datos y cuando hablamos de deciles estamos hablando de que nosotros abreviamos con la letra D y significa de que la muestra se divide en 10 partes iguales en donde es el 10% cada una de ellas. Entonces, si aquí yo divido al ojo más o menos a la mitad, bueno, voy a hacerlo todo al ojo, 50. Ahí estamos, ahí estamos. Voy a mover esto un poco más para acá. Para acá, para acá, ahí divido en 5. Voy a copiar esto para no demorarme tanto. Y bueno, tienes que entender, insisto, de que aquí estamos dividiendo en 10 partes iguales donde cada una de ellas me representa un 10%. No lo voy a anotar todo porque, insisto, es mucho. Y además cuando hablamos de decil, hablamos del decil 1 hasta el decil número 9. 10 partes iguales, 9 deciles. Por lo tanto, aquí me están hablando del decil número 3. ¿Qué significa el decil número 3? Si ya te imaginas el decil 3 como 30%, está perfecto. Es el valor bajo el cual se encuentra el 30%.
Entonces el 30% de los datos son menores o iguales que él aproximadamente. Recuerda que todo esto es todo bien aproximado. Entonces aquí tenemos el decil 3, el cual vendría a ser ese valor. Y como te estaba comentando, insisto, ese decil número 3 me representa el 30% que es menor o igual a él aproximadamente. El DEMRE no especifica si es menor o igual o menor que. Así que todo esto, por eso te digo que es como un aproximado. Y ojo, es el valor bajo el cual se encuentra el 30 y sobre el cual se encuentra todo esto. ¿Cuánto? 70%. ¿Te fijas? Valor sobre el cual se encuentra el 70%. No vayas a pensar en el decil 7, sino que es el decil 3, porque sobre el cual, sobre ese valor, se encuentra el 70. ¿Perfecto? Si yo te hago la pregunta, ¿cuál es ese decil, ese valor bajo el cual se encuentra el 80% de los datos? Valor bajo el cual se encuentra el 80. Acá tenemos decil número 8. Si me respondiste eso, súper bien. ¿Cuál es el valor sobre el cual se encuentra, bueno, cuál es el decil, sobre el cual se encuentra el 40% de los datos? ¿Decil 4? No, decil 4 no. Es el decil número 6. Porque insisto, habíamos dicho que es el valor, ahí le puse el 4. Es el valor sobre el cual se encuentra el 40% de los datos. Ese es el decil 6. Y si te fijas, ahí está. 10% cada uno de ellos. Y entre eso es un 40% mayor o igual que él o mayor que él. Todo, insisto, como una aproximada. ¿Entendido? Entonces, si ya entienden más o menos la idea, la lógica de lo que son los cuartiles, los quintiles, los deciles, obviamente va a entender mucho mejor lo que son los percentiles. Percentil 1, y claramente no voy a anotar todos los percentiles. O sea, aquí cuando hablamos de percentiles estamos hablando de que cada uno de estos espacios me representa un 1%. Entonces, como me representa un 1%, no voy a hacer todos estos espacios. Así que en este caso vamos a anotar percentil 99 por acá. Entonces tenemos percentil, lo denoto con una letra P. La muestra se divide en 100 partes. 1% es lo que me representa cada uno de ellos. Ya ahí anotamos chiquitito 1%. Por ejemplo, si aquí te están hablando de lo que es el percentil 23, aquí literalmente ese percentil te va a decir cuál es el porcentaje exacto. Y en este caso percentil 23, 23% de los datos son menores o iguales a él. Yo ubico ese percentil que quizás está por acá, vamos a suponer. Percentil 23. Y todo el porcentaje que tengo aquí bajo ese percentil 23 es un 23%. Perfecto. Valor bajo el cual se encuentra el 23% de los datos, percentil 23. Y sobre el cual se encuentra el... Muy bien, el 77% de los datos. Así que esa es la idea, no te rayo más con eso. Insisto, la idea es que te manejes con el significado de qué es lo que son los cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, que los entiendas. Y una vez que ya los entiendes, ya puedes empezar a hacer mejor los otros ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio de acá tenemos cuáles son los 3 cuartiles, sabiendo que las notas de Verónica en matemática fueron esas 10. Perfecto. Si yo tengo 10 notas, entonces aquí tengo mi conjunto de datos. Primero tengo que verificar que estén los datos ordenados. En una prueba perfectamente te pueden mostrar cuáles son todos los datos y tú tengas que establecer cuáles son los cuartiles, los quintiles o los deciles. Lo más típico son los cuartiles. Lo otro es bien raro que te pregunten por cuál es el quintil o el decil, porque para que tengan más lógica eso, debo tener más datos. Entonces, si yo tengo apenas 10 datos, en este caso a lo más me serviría para analizar los cuartiles. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo que hemos venido haciendo todo el rato, que es, primero, si son cuartiles, tengo que dividir en 4 partes iguales cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Aquí sí que he ordenado de menor a mayor. Te vas a dar cuenta que sí está ordenado, así que en este caso divido. Ahí tengo la mitad. La mitad, cuartil 2. Luego tenemos el de acá, el cual me representa el cuartil 1. Y tenemos el de acá, el cual me representa el cuartil 3. Si te fijas, estoy dividiendo por acá y por acá. De hecho, lo voy a marcar con otro color para que no se confunda tanto. Entonces, insisto, aquí dividimos en 4 partes iguales. Si te das cuenta, ahí estamos. Cada parte es un 25% de los datos, ¿te fijas?
Entonces ahora analizo. Aquí, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que el cuartil número 1 es un valor que es exacto. ¿Te fijas? El cuartil 1 me calza justo con un número y el cuartil 3 me calza justito también con un número. ¿Perfecto? Pero, tenemos un pequeño problemita con lo que es el cuartil número 2. ¿Te acuerdas de esto? Yo creo que se te viene a la mente la mediana, tal vez. Porque si yo tengo 10 datos, el dato central es la mitad, o sea, tendría que buscar el dato quinto, el que está en la posición 5 y el que está en la posición 6. A esos dos sacarle el promedio porque, insisto, la mediana me divide mitad y mitad. El cuartil 2 también. Eso quiere decir, si no te has dado cuenta, de que cuando uno saca el cuartil 2, en el fondo estamos calculando la mediana. Es lo mismo. Mediana, cuartil 2, misma idea. ¿Perfecto? Entonces lo que hacemos acá es, ¿cuál es el cuartil número 1? En este caso era un 3. ¿Cuál era el cuartil número 2? Que es lo mismo que la mediana. Entonces en este caso corresponde al 3,5. Porque recuerda que es el promedio entre los datos centrales. Y tenemos que el cuartil número 3 me equivale a un 6. Y ahí tengo mis 3 cuartiles. ¿Te fijas? Hay una fórmula que te voy a mostrar después, la cual te indica en qué posición está un determinado cuartil, quintil, decil, percentil. Esa fórmula es la siguiente. Te la voy a adelantar porque quiero que veas algo que muchas veces se confunden. De hecho, esta fórmula tiene hartas formas de hacer, de analizar. Por ejemplo, ya para los cuartiles. Si yo quiero determinar un cuartil determinado, uno lo que hace es el K, lo multiplico por el total y lo divido por 4. ¿Perfecto? Entonces, esa es mi fórmula. Ese valor del K, por ejemplo, si es cuartil 1, significa que el K vale 1. Si es cuartil 2, significa que el K vale 2. ¿Ok? Cuando uno haga esto, cuando uno establezca esta fórmula, insisto, el resultado que uno va a tener es la posición donde está el determinado cuartil. Si el resultado es entero, uno tiene que sacar el promedio entre el entero y el sucesor. Es lo mismo que la mediana. ¿Perfecto? Pero en caso que el valor sea un número decimal, ¿perfecto? Aproximo. Perfecto. Aproximo, pero por exceso. ¿Ok? Aproximo por exceso, o sea, al número entero superior más cercano a ese decimal. Entonces quiero que observen lo siguiente. No te quiero enredar tanto, pero insisto, es súper importante por hacer esta aclaración. Porque esta fórmula, insisto, te da el número de acá. Ese número te va a dar una posición, pero quiero que analices algo antes. Por ejemplo, si yo quiero calcular el cuartil 1, entonces uno lo que hace es lo siguiente. Digo, ya, cuartil 1, tomo el 1, lo multiplico por 10 datos, lo divido por 4 y aquí te vas a dar cuenta que el resultado es 2,25. Aproximo al exceso y aquí yo tengo 3. Es el tercer dato que yo tengo acá. ¿Te fijas? Eso significa este 3 que acabo de sacar aquí. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, si tú quisieras sacar el cuartil número 3, entonces uno lo que hace es tomo el 3, lo multiplico por el total, lo divido por 4 y ese resultado lo vamos a aproximar por exceso. ¿Perfecto? Entonces, hacemos el cálculo. Esto me va a quedar... bueno, tenemos 30 dividido 4, esto da 7,25. Bueno, vamos a hacerlo 30 dividido 4, 7, 28, 2, tenemos 7,5. Entonces yo aquí calculé súper mal. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. ¿Qué cálculo? ¿Qué clase de cálculo estoy haciendo? Esto es 2,5, ahí sí. Aproximo por exceso, literalmente puedes aproximar. Entonces, si es que uno hace la división, aquí en este caso sería 7,5. Anotamos 7,5, aproximamos por exceso, literalmente ahí aproximas. Para los otros valores aproximas por exceso. Pero si aquí hace exactamente lo mismo, aquí tenemos 8. ¿Qué es lo que significa ese 8? Que es el octavo dato, el cuartil número 3. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que quiero que vayas acostumbrándote. La mediana es la misma idea. Bueno, el cuartil 2 es la misma idea de la mediana. O sea, tomo el total de datos que es 10, lo divido por 2 me da 5. Tengo que sacar el promedio entre el dato 5 y el dato 6. De la misma forma que lo habíamos visto en el video pasado. Perfecto, entonces ten muy en cuenta esto, porque si son preguntas en donde conoces los datos, afecta mucho ese resultado que uno va a tener. ¿Vale?
Cuando uno tenga tablas y uno haga el análisis con datos que son agrupados en intervalos, entonces ahí ya como que no se toma tan en cuenta esto de acá. Perfecto, entonces de ahí vas a hacer la conexión. ¿Ya? Sigamos. Veamos estas preguntas PSU, preguntas que perfectamente te pueden salir en la prueba. Las edades de los seleccionados de un colegio para un torneo de baby fútbol son los siguientes. Y te están preguntando ahí cuáles son las afirmaciones verdaderas. Y en la otra, cuáles de las afirmaciones que están ahí no se pueden deducir. Entonces la invitación es que le pongas pausa y trates por tu propia cuenta de determinar si es que las afirmaciones están bien o no. Y si ya lo tienes listo, entonces procedemos a revisar. Lo primero que uno debería hacer es que en este conjunto de datos identifica que esto está desordenado, por lo tanto ahora lo reordeno. 16, 16, 16, de menor a mayor, recuerda, el 17 está repetido 3 veces y el 18 está repetido 2 veces. Así que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, listo, está ordenado. Si está ordenado de menor a mayor, entonces ahora tengo que hacer el respectivo análisis y eso implica sacar media aritmética o moda o mediana o algún cuartil, etc. Y bueno, veamos qué es lo que me preguntan acá. Por ejemplo, aquí me preguntan por la media de los datos. Media aritmética. Por otra parte me preguntan la mediana de los datos. Perfecto. Y por último nos están preguntando cuál es el primer cuartil. Si le hubiesen preguntado por la moda, ya sabes que la moda es 17 y 16. Es una muestra bimodal. No lo expliqué en el video pasado, pero si hay dos modas, se dice de que la muestra es bimodal. Y en el caso de que no hayan datos que se repitan, un dato que se repita la mayor cantidad de veces, se dice que la muestra es amodal. Como dato, un paréntesis. Entonces, me habla de cuartiles, me habla de medianas. ¿Qué me conviene? Bueno, vamos a dividir a la mitad. Si divido a la mitad, aquí tengo la mediana. Perfecto. Ahí tenemos la mediana. Sigo dividiendo por 4, ahí tengo el cuartil 1 y divido en 4 partes iguales, entonces ahí sí que sí, ahí tengo el cuartil 1. Divido en 4 partes iguales y ahí tengo el cuartil 3. Recuerda que la mediana es lo mismo que el cuartil número 2. Perfecto. Tenemos acá que la mediana es el promedio entre el dato cuarto y dato quinto. 17, el promedio entre 17 vendría a ser... a ver, anoté bien los datos, ¿cierto? Sí, así que en este caso la mediana sería 17. Por lo tanto, ahí tendríamos que la afirmación 2 está mala porque, insisto, era 17 años. Años, ¿no? ¿Eran edades? Sí. Primer cuartil, el primer cuartil está marcado aquí en azul y el cuartil número 1 me representa el 16. Acá, porque es el promedio entre estos dos datos, por si no te has dado cuenta. ¿Vale? Entonces aquí me quedó 16. Entonces la afirmación 3 está completamente correcta. Si te hubiesen preguntado, por ejemplo, aquí cuál era el cuartil número 3, entonces tú dices, ah, ya, pues promedio entre el 17 y 18. Entonces en este caso el cuartil 3 vendría a ser 17,5. Si es que te lo hubiesen preguntado. No era el caso, así que aquí lo calculo por protocolo nomás. Ya, pues y por último tenemos la media. Y la media uno la saca haciendo la suma de los datos. 16 más 16 más 16 más 17 más 17 más 17. Si tú quieres abreviar esto, tú puedes colocar lo siguiente. En vez de anotar 3 veces 16, tú puedes colocar 16 por 3. En vez de colocar 3 veces el 17, puedes colocar 17 por 3. Y en vez de colocar puros 18, anoto 18 por 2. Todo esto lo voy a dividir en 8, porque ese es el total de datos. Y ahora procedo a resolver y vamos a hacer el cálculo de inmediato. Para eso me voy a apoyar en la calculadora, porque si no me voy a demorar mucho si es que hago todo ese procedimiento. Entonces vamos a colocar aquí 16 por 3. Tenemos por acá. Le vamos a sumar 17 por 3 más 18 por 2. Todo esto lo vamos a dividir por 8 y tengo 16,875. 16,875. No es correcto. La afirmación correcta vendría a ser la letra C. Por lo tanto, ahí tendríamos la respuesta a esa pregunta. ¿Vale? Súper exacto. Ahora... pero espera.
la media es menor a 17. Y acá te darás cuenta de que, no había leído bien, menor a 17 es 16,8, así que esto es completamente correcto. Menos mal que me acabo de dar cuenta, ¿vale? Eso me pasa por hacerlo mecanizado todo. Por hacer el cálculo y ver si es que era 17 o no. Pero bueno, ahí ya te diste cuenta de que efectivamente la media es menor a 17 años. ¿Vale? 1 y 3 las correctas, me preguntaban por las verdaderas, así que todo bien. La mediana igual me causa como dudas aún, pero sí, está todo correcto. Reviso por si acaso, porque a veces se me pasan por alto algunos detallitos pequeños, entonces le echo un segundo vistazo. Me preguntan por la que no se puede deducir. ¿Vale? Entonces ahí tenemos una muestra P, en donde por ejemplo uno puede hacer varios análisis. Por ejemplo, tengo el dato, tengo la frecuencia. Entonces si uno hace el análisis, aquí tengo 3, 5, 4, 4. ¿Cuál es el total de datos? Entonces aquí tengo un total de 8 más 8, 16 datos en total. Perfecto. Acá tengo 3 más 5 más 6 más 2, 11 más 5. Tengo 16 datos también en Q. Perfecto. ¿Qué más? En la muestra en R tengo 3, tengo 5, tengo 6, tengo 2. 11 más 5, 16. Creo que es lo mismo, ¿no? A ver. El P, el Q y el R es exactamente el mismo gráfico. Lo único que cambia es el P, ¿vale? Por ejemplo, aquí también usted puede deducir cuál es la moda. La moda aquí es 3, aquí la moda es 3 y aquí la moda es 5. Es la misma frecuencia, pero el dato cambia. Así que ahí está la diferencia entre uno y otro. ¿Qué más puedes sacar? Por ejemplo, podemos sacar la mediana. Si quiero sacar la mediana, entonces yo digo 16. Ah, ya, pues 16. Lo divido a la mitad, 8. Tengo que buscar el promedio entre el dato 8 y 9. Entonces yo digo acá, tengo acumulado 3, tengo acumulado 8, tengo acumulado 12. El dato 8 es 3 y el dato 9 es 5. O sea, si quisiera sacar la mediana, que de hecho te la están preguntando abajo, ahí tendríamos de que la mediana es igual a 4 porque es el promedio entre el 3 y el 5. ¿Te das cuenta? ¿Quieres sacar la mediana acá? Fíjate, 16, lo divido por 2 me da 8, 8 y 9. ¿Quién es el dato 8? Nuevamente, aquí tengo que el dato 8 es 2 y porque acumulado aquí tengo 8 y acumulado acá tengo 14. Entonces, el dato 8 es 2, el dato 9 es 3. Por lo tanto, yo saco el promedio entre el 2 y el 3 y tengo que la mediana en la muestra Q es 2,5. Le estoy sacando el máximo provecho al ejercicio. ¿Ok? ¿Qué pasa con la muestra R? Tengo 16, divido por 2 me da 8, 8 y 9. Tengo que buscar el dato de la posición 8 y 9. Me doy cuenta otra vez que acumulado tengo 3, acumulado hay 8, o sea el dato 8 es 3. Acumulado hay 14, o sea el dato 9 es 5. Eso significa de que la mediana vendría a ser igual a 4 también, de la misma forma que la muestra P. No vamos a sacar la media aritmética porque ahí sí que nos demoramos. Creo que la preguntaban o no. Uy, chuta, nada que hacer. Entonces, si quieres sacar el promedio, bueno, era un ejercicio un poco engorroso, un poco largo, pero hay que hacerlo. O sea, si la PSU lo pregunta, no hay mucha vuelta que dar. Aquí lo vamos a hacer rapidito en todo caso. Por ejemplo, si quiero sacar el promedio sería 1 por 3, más 3 por 5, más el 5 por 4. Recuerda, dato por frecuencia, más dato por frecuencia, más 24. Todo el rato. Y lo vamos a dividir por 16, que era el total. 3,68, wow. Aprox. ¿Qué numerito sacó este ejercicio? 1 por 3 más 2 por 5 más el 3 por 6 más el 4 por 2. Lo divido por 16 y aquí nos sacamos un promedio de 6,5, el promedio de datos. ¿No? Qué raro, dividí mal, dividí por 8. Si usted se da cuenta de que el promedio se pasa del dato mayor es porque algo hizo mal. Y efectivamente pasó. Dividí por 6 en la calculadora. Bueno, 4,87 aproximado. Bueno, ahí si quiere exacto es 4,875. En cambio el... divido por 16. Dividimos por 16 y es 2,43. Este video se está grabando a medianoche. Así que
Por eso de seguro va a haber algunos detallitos acá. Detallitos pequeños, pero me estoy dando cuenta, eso sí. 2,4375 si lo quiere exacto, pero vamos a hacer un aproximado. Y aquí el promedio, en el otro, en el de la muestra R, vamos a calcular. Bueno, calculamos. Tenemos 2 por 3, más 3 por 5, más 5 por 6, más 7 por 2. Eso me da 4,06. Me calza bien, así que ahí está perfecto. Buscamos lo que no es correcto afirmar. Por ejemplo, en la E me dice que en R la media y la mediana coinciden. De seguro estos datos están aproximados, lo más probable. Si estuviese aproximado, eso vendría a ser correcto. P y R tienen la misma mediana. Entonces en este caso, si P y R tienen la misma mediana, vamos a ver. Efectivamente, la mediana es 4, esa está completamente correcta. En Q la media es inferior a 3. La media es 2,43, así que está perfecto. En la letra A, Q y R no tienen la misma moda. Q y R, el Q es el de acá, el R es el de acá. No tienen la misma moda. Claro que no tienen la misma moda. Así que ahí tenemos la A, la C y la D que son súper correctas. P y R, el primer cuartil es 3. Ahora me hablan con cuartiles. Primer cuartil. Ya, entonces si uno dice... Si a usted le habla del primer cuartil, si usted se basa en la fórmula que le había dicho, el cuartil 1 corresponde a 1 por el total dividido por 4. Eso me va a quedar 4. Entonces usted tiene que sacar el promedio entre el dato 4 y el dato 5. En P, vamos a colocar aquí, en P, el cuartil 1 es el dato cuarto es el 3 y el dato quinto también es el 3. Así que el cuartil 1 es 3. En cambio en el R tenemos de que el cuartil número 1 me equivale a... ¿dónde está el R? El R está acá. El cuarto dato es el 3 y el quinto dato también es 3. Así que en este caso el cuartil 1 para la muestra R también vendría a ser el 3. Eso hace de que la B sea súper correcta. Por lógica tendríamos de que la E sería la que no se puede deducir, ya que me está diciendo que en R la media... En R, donde está el R, la media es 4,06. Y la mediana coinciden. Y la mediana en este caso es 4. No era correcto, así que ahí absolutamente eso es falso. No lo puedo deducir. ¿Vale? Bueno, esto era un ejercicio tipo PSU. Ejercicio que perfectamente puede aparecer. Así que recordar que... Y hago súper hincapié en esto de que aquí estamos calculando una posición. De la misma forma que lo hacíamos con la mediana en el video anterior. ¿Vale? Ya, avancemos, mira. ¿Cómo ubicar cuantiles? Si n es el total de datos, el valor de P, que es el que va a aparecer en la fórmula en un ratito más, el P va a valer 4 porque es un cuartil, estoy dividiendo en 4, el quintil divide en 5, el decil divide en 10 y el percentil divide en 100. K es el tipo de cuantil. Entonces, si yo quiero calcular un cuantil K, usted lo que hace es el K multiplicarlo por el total de datos. Y ese total de datos, usted lo que hace es dividirlo por P. Esa es la mecánica para encontrar la posición. Ojo, este resultado me va a dar la posición ¿de quién? Del cuantil K. Perfecto, del CK. Cuantil determinado. Por ejemplo, si yo deseo calcular el percentil 30, pero ¿dónde está el percentil 30? Entonces uno lo que hace es, el K vale 30, insisto, voy a hacer el ejemplo aquí en este espacio. Entonces, percentil 30, uno lo que hace es tomar el 30, lo voy a multiplicar por el total, y las partes, como es un percentil, entonces lo voy a dividir por 100. De eso se trata. O si tú quieres sacar el cuartil número 3, entonces uno lo que hace es el 3, lo multiplico por el total, lo divido por 4 porque es un cuartil, y de esa forma vas a encontrar la posición del cuantil determinado. ¿Ok? Eso quiero que lo tengan muy claro porque, insisto, es la misma mecánica que habíamos hecho con la mediana. Nosotros encontramos posición. Te explico con un ejemplo. Cuartil 3, quintil 2, decil 9, percentil 10. La mediana tenía esta lógica. Uno lo que hacía era sacar la posición de la mediana y después en la frecuencia acumulada nosotros buscábamos dónde estaba esa mediana.
Bueno, aquí lo mismo, así que lo que voy a hacer es inmediatamente sacar la frecuencia acumulada. Acumulado hay 12, aquí hay 27, aquí hay 45, 54. Tenemos 70 y 70 más 10 nos da 80. Así que tenemos un total de 80 datos. Sigo. Si uno quisiera sacar el cuartil número 3, uno lo que hace es lo siguiente, atención. Al sacar el cuartil 3, vamos a hacer el 3 lo multiplico por el total, lo divido por 4. Eso me va a dar un valor numérico que es igual a 20, 60. Perfecto. Ese 60 corresponde a una posición. Recuerda, eso quiero que lo tengas súper claro. Es una posición. Entonces, como el 60 es una posición, yo la debo buscar en la frecuencia acumulada. Aquí no, aquí tampoco. Dato 45, no me sirve. Dato 54, tampoco. Dato 70, ahí me pasé. ¿Qué significa de que el cuartil 3 está en el intervalo que va del 20 al 25? De eso se trata. Ah, pero tú me podrás decir, pero profe, antes explicó que el cuartil 3 yo lo sacaba como 3 por 80 partido 4. Eso me da un número entero y si era entero, yo sacaba también el que le sigue. ¿Es válido acá? Claro, es válido acá. El tema es que el dato 60 y el dato 61 están en el mismo intervalo. Perfecto, así que para este tipo de ejercicio donde uno tiene que ubicar esos cuartiles, quintiles, etcétera, etcétera, en tablas o en gráficos, muchas veces este tema de la posición yo te recomiendo de que te quedes con el 60 y ya está. Si fuese un ejercicio más rebuscado, claro, pues ahí tú dices y te vas más a lo exacto, que ahí tú dirías posición 60 y posición 61. ¿Estamos? Pero en fin, como te digo aquí, en este caso el cuartil número 3 corresponde del 20 al 25. ¿Ya? Veamos el otro, quintil 2, vamos a sacar con todo. Entonces, si tú quisieras sacar el quintil número 2, entonces lo que hacemos es el 2, lo multiplico por 80, es un quintil, lo divido por 5. Eso me da 16, 16 por 2 me da 32. O sea, si saca el resultado acá, te tendría que haber quedado 32. Es una posición que uno debe buscar. Entonces busco la posición 32, aquí no está, aquí tampoco, aquí sí está. Como está ahí, en este intervalo del 10 al 15 tengo mi quintil número 2. Entonces anoto, quintil número 2 está en la posición está en el intervalo 10-15, que sería el tercero. Y con eso respondido. ¿Te das cuenta? Te vas a dar cuenta de que esto es súper mecánico. Es de la misma forma que se trabaja la mediana, como te he dicho durante todo este ratito. Saquemos el otro. Por ejemplo, vamos a sacar el decil número 9. Entonces, si quieres sacar el decil 9, uno lo que hace es 9 por el total, lo divido por 10. Eso me da un monto igual a 72. ¿Qué es lo que es el 72? Es una posición. Posición que la voy a buscar en la acumulada. O sea, aquí no está, aquí tampoco, tampoco. Y aquí tampoco, porque no me paso. Llego al dato 70. El dato 72 está acá, en el último intervalo. ¿Qué debería decir el texto? El decil 9 se encuentra en el último intervalo, o sea, en el intervalo del 25 al 30, que tiene corchete cerrado. Vale, entonces ahí tenemos, nuevo cálculo, decil 9, perfecto, ahí tenemos, súper bien. Seguimos, si quieres sacar el percentil 10, entonces P10, coloco el 10, lo multiplico por el total, lo divido por 100, porque hablamos de percentil, percentil es porcentaje. Entonces en este caso tenemos 8. 8 es una posición, recuerda, se busca la posición 8, está en el primero. Entonces aquí tú dices, ya, pues el percentil 10 se encuentra ¿en dónde? En el primer intervalo, o sea, del intervalo del 0 al 5. Fin, se acabó. De esto se trata lo que son los cuantiles, de cómo encontrar la posición donde está un determinado cuantil. ¿Quedó claro? Ojalá que sí. ¿Vale? Ojalá que vaya quedando todo clarito, insisto. Los cuantiles necesitas hacer esta deducción de ver las posiciones y también necesitas entender problemas como esto, mezclado con lo que vimos en la clase pasada. Conocer los cuartiles cuando tienes los datos y obviamente interpretar qué es lo que es el percentil, el quintil, el cuartil y todo eso. ¿Vale? Hay otra medida, es una medida de dispersión que si vas a rendir una prueba de transición, lo más probable es que también pregunten por el rango. En la medida de dispersión también está desviación estándar y varianza, cosa que no voy a ver ahora. Si en un futuro vuelve a aparecer ese tema de medida de dispersión, entonces ahí explico varianza, desviación estándar, cómo se calcula y todo lo demás. Era un tema bien entretenido, pero lo sacaron de la prueba
en el día actual que estoy grabando este video. El rango es lo más sencillo que hay en la vida. O sea, si te llegas a farrear una pregunta que es de rango, chuta, estamos mal ahí. El rango lo único que tienes acá, que es una medida de dispersión, tienes que saber que es una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. O sea, tú en un conjunto de datos, ya sea los datos conocidos o tienes los datos en una tabla o en un gráfico o lo tienes agrupados en intervalos, tú tendrías que asumir lo siguiente, que si quieres conocer el rango, por ejemplo, acá, yo identifico el dato mayor, que es 400.000, el dato menor, que es 250.000, y el rango no es otra cosa más que el 400.000 menos el 250.000. O sea, tenemos de que el rango en esta muestra de datos es de 150.000 pesos. Eso es todo, eso es el rango. ¿Fácil? ¿Difícil? Yo creo que es súper fácil. ¿Cómo calculo el rango acá? Entonces, el rango en este caso debo buscar el posible dato mayor, el posible dato menor, 850, 350, los restos, y vamos a tener lo siguiente. El rango es igual a 850 menos 350, y esto va a ser igual a 450. Esto significa de que el rango es menor o igual a 450. ¿Te fijas? Aquí tienes que tener mucho cuidado porque, insisto, cuando uno tiene los intervalos, yo no sé cuál es el dato mayor, no sé cuál es el dato menor. Entonces aquí tú lo que dices es, el posible dato mayor es 850, el posible dato menor es 350, los restos, y no sé por qué, insisto, estoy restando mal. O sea, qué increíble. Estos son 500. Entonces aquí tenemos de que el rango es menor o igual a 500 y ahí sí que sí. No sé qué está pasando, insisto, el video se está grabando a medianoche. Es el primer video que grabo de noche, entonces quizás por eso las pequeñas equivocaciones que están ocurriendo. Pero insisto, al menos me estoy dando cuenta, ¿vale? Hay veces que en los ensayos, en los modelos de EMRE, no, en los de EMRE no, pero a veces los ensayos, literalmente, si te muestran una tabla de datos agrupados, toman el mayor, el menor y los restan. Pero hay que tener cuidado porque eso tiene ese detalle que es que el rango es menor o igual a 500, que es como máximo 500, eso es. Ya, pues entonces vamos a la práctica. Si nos vamos a la práctica tenemos este verdadero y falso, y tenemos también con una tabla y otro verdadero y falso que es con un gráfico. Así que si quisieras practicar todo lo que hemos visto hasta ahora, te dejo eso para que lo hagas. Y después de estas dos actividades voy a pasar al diagrama de caja y bigote, que también es otro tema que se evalúa en prueba. Así que, para que sigas viendo el video, insisto, todo este video tiene el foco de recordar lo puntual, lo importante de cada contenido de matemática que se mediera en la futura prueba. Vale, entonces aquí tenemos la tabla adjunta que muestra la edad de personas que van a un concierto del 0 al 14, 15 al 29, bla bla bla, número de personas y todo eso. Entonces, una de las primeras cosas que podría sacar es la acumulada, porque ya veo las afirmaciones que me hablan de medianas y cuantiles. Entonces, me aseguro y saco la acumulada de inmediato. Entonces vamos a colocar acá frecuencia acumulada, hay 13, aquí tenemos 42, 63 y 70. ¿Vale? Si quisieras el total de datos, hay 70 datos. Entonces vamos a ver. El cuartil 1 está en el intervalo donde está la moda. Recuerda que si te hablan de moda en datos agrupados, ya con eso fuera. Eso queda descartado de una. Ahora bien, si tú quisieras calcular lo demás, por ejemplo el cuartil 1, uno lo que podría hacer es cuartil 1, el 1 por 70, lo divido por 4. Eso te va a dar un valor que es de 35,17,5. Sí, ese 17,5, ahí si tú quieres lo aproximas. Recuerda que se aproxima al entero superior. 18, buscamos el dato 18 y está ahí. Está en el 1529, o sea, el cuartil 1 está en ese segundo intervalo. Ese es el intervalo modal, ojo, porque la frecuencia es la más alta de todas. Pero recuerda que el intervalo modal no implica de que la moda esté ahí. Así que, insisto, esa afirmación queda completamente fuera, eliminada, no sirve. ¿Vale? Por otra parte tenemos el percentil 70. Y me dice que se ubica en el penúltimo intervalo. Entonces vamos a calcular P70.
tomo el 70, lo multiplico por el total, lo divido por 100, eso me da 49. Recordar que estos valores que estamos calculando, el 18, este 49 que me acaba de dar acá, es una posición, insisto, siempre hago hincapié en esto porque piensan que ese es el cuartil 1 o que ese es el percentil 70, nada que ver. Busco el 49 en la acumulada, aquí no está, aquí tampoco, aquí me pasé. Entonces, del 30 al 44 es penúltimo intervalo, completamente correcto. Segunda afirmación, súper bien. El rango de las edades es como máximo 59, súper bien eso. Porque habíamos dicho de que el rango es el posible dato mayor, si tengo intervalo, con el posible dato menor. Hago la resta, me da 59 y eso es completamente correcto. Así que otra verdadera. El intervalo donde se encuentra la mediana tiene marca de clase igual a 22. Para eso vamos a sacar marca de clase. Si te acuerdas la marca de clase, no debería haber problema en esto. En este caso es 7. Tenemos 22. Tenemos 37. Y por último aquí tenemos 52. La marca de clase. Busco la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Recuerda que la mediana uno toma el total de datos, lo divide por 2, me da 35. 35 y 36. Recuerda, tengo que buscar esas posiciones. Entonces esa posición, busco el 35 y 36, está acá, en ese intervalo, del 15 al 29, tiene marca de clase 22, completamente correcto, así que la cuarta, otro check. ¿Vale? Y hay un total de 70 edades distintas. Hay 70 personas, pero esas 70 personas podría darse el caso de que hayan edades que estén repetidas. Entonces asegurar que son 70 edades distintas, nada que ver. Hay un total de 70 personas y ya está. ¿Ok? 70 personas. Así que ahí tendríamos de que la última afirmación es falsa. Porque el 70 es el total de personas, ¿no? 70 edades distintas, nada que ver. Ojalá que hayas tenido todo bueno. Ojalá que hayas tenido esas 3 correctas y esas 2 falsas. Así que si no fue así, te dejo este siguiente gráfico para que lo puedas analizar. Gráfico adjunto muestra la cantidad de veces que van ciertas personas al cine. Ya sabes, y como te he comentado en el video pasado, recuerda de que si tú tienes un gráfico, lo más recomendable es que vayas anotando arriba de estas barras, vayas anotando la frecuencia y luego calculas el total. En este caso el total vendría a ser 70 más 40, ahí tengo 110, más 10 tengo 120. Estuve a punto de decir 40 más 30, casi, pero me di cuenta. Ya bueno, hoy día he grabado hartos videos, entonces quizás por eso llegué al final del día con lo justo. Puede ser. Ya entonces, tenemos un total de 120. Vamos a necesitar la frecuencia acumulada porque, insisto, van a volver a preguntarme por la mediana y la medida la medida de posición y todo eso. Así que voy a colocar abajo la frecuencia acumulada. Acumulado hay 30, acumulado hay 70, aquí tenemos 95, aquí tenemos 110 y tenemos 120 en el último intervalo. Recordar que las frecuencias acumuladas había sugerido tiempo atrás de que las anotes bajo las barras, salvo que tú quieras construir la tabla y se te haga más cómodo construir la tabla. Si quieres optimizar el tiempo, yo te sugiero que anotes la acumulada bajo las barras. Consejo, ¿ok? Ahí tú tienes que ver si lo que te sea más cómodo. Tenemos el cuartil 3, se ubica en el intervalo distinto a la mediana. Para eso vamos a sacar la mediana, que es como el más sencillo. Entonces calculamos mediana. El total de datos es 120. Lo divido por 2, me da 60. Tengo que buscar el dato que está en la posición 60 y 61. Entonces 120 dividido por 2 me da 60. 60 y 61. Esto es una posición y vuelvo a repetir lo mismo. Insisto, es súper repetitivo esto. 70, ¿en qué intervalo está? En el 14-18. Así que la mediana colocamos aquí 14-18. No sé cómo son los intervalos, pero vamos a asumir que es cerrado y abierto después. Que es 14 y 18. Entonces aquí tenemos el cuartil 3. Nuevamente lo mismo. Cuartil 3. Calculamos el 3 por el total. Lo divido por 4. Entonces ahí nos da... divido por 4 son 30. Tenemos 90. Perfecto. 90. Si quieres ser más exacto, puedes decir ya. Cuartil 3 está en la posición 90 y 91. Pero hasta ahí lo vamos a dejar como 90.
Busco el 90, me pasé acá en el 95. Eso significa que está del 18 al 25. ¿Y qué es lo que te dice el texto? Dice que el cuartil 3 se ubica a un intervalo distinto, efectivamente, al de la mediana. Como es correcto, entonces ahí ya tengo mi primera afirmación con un check, con un verdadero. ¿Perfecto? Continuamos, decil 8, y así todo el rato. ¿Quieres calcular el decil 8? Yo digo el 8, lo multiplico por 120, lo divido por 10. Esto me va a dar 96. 96 recuerda que es una posición. Ese 90 también recuerda que era una posición. Voy a colocar aquí para que, insisto, tenga en cuenta de que esto es posición lo que estamos buscando. Dato 96, aquí no está, aquí no está, aquí estoy casi, pero me pasé en el cuarto intervalo. Ese es el penúltimo y no el último, así que eso está completamente malo. Es el intervalo del 22 al 26. ¿Estamos? Seguimos. La frecuencia del intervalo modal es de 40. El intervalo modal es buscar la mayor frecuencia, que es 40, y su frecuencia dice ahí que es 40, así que no hay mucha vuelta que dar, verdadero. Ah, y ojo que la segunda era falsa. El 30% de los datos está en el segundo intervalo. Aquí es una pregunta de porcentaje donde simplemente debo calcular nomás. Segundo intervalo. El segundo intervalo es del 14 al 18. La frecuencia es 40. Si quieres sacar un porcentaje, toma la frecuencia, multiplícala por 100, divídala por el total. Y de esa forma sacamos el porcentaje. Eso de ahí es un 33,3%. Periódico. Ahí me dice 30%, por lo tanto tenemos de que esa afirmación 4 está mala, así que queda eliminada. Y se encuestó a más de un centenar de personas. Más de un centenar es más de 100, por lo tanto eso es completamente correcto y tendríamos que la quinta afirmación está también en lo correcto. Ahí listo, tenemos la resolución hecha de esta pregunta. Perfecto, ojalá es que ahora ya esté más acostumbrado, en realidad esto no era tan difícil, se supone, pero lo estoy explicando lo más sencillo posible, cosa que lo puedas entender. Recordar que para calcular cuartiles, deciles y todo eso, tú aplicas una fórmula que te va a indicar la posición, y esa posición a la acumulada, y buscas cuál es el intervalo o el dato respectivo. ¿Vale? Vamos con otro. Cualquier duda, consulta, detalle que se me haya pasado también lo puedes dejar ahí en los comentarios. ¿Ok? Ahí todo, siempre voy a estar leyendo los comentarios en caso de, si es que hay alguna acotación, sugerencia, etc. Vamos con lo que es el diagrama de caja y bigotes. Esto es lo último. Te lo explico brevemente porque en realidad no tiene gran complejidad lo que es el diagrama de caja y bigotes. Fíjate acá, un diagrama de caja y bigote corresponde a una representación gráfica de la distribución de datos de una muestra y tal cual aparece acá en el texto o en el gráfico como tal, tenemos una caja, un rectángulo, a ver, puede que se haya pegado, ahí sí. Entonces tenemos una caja y en esa caja está dividido con una rayita que puede estar al medio o más cerca de uno de los anchos, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que entender que cada uno de estos sectores, esto que está acá, lo voy a marcar más, eso y eso, me está representando cuartiles. ¿Vale? A ti lo que te van a mostrarte es un diagrama con números y tienes que saber que el número que está en esa rayita de acá es el cuartil 1, la rayita de acá es el cuartil 2 y la última rayita es el famoso cuartil número 3. ¿Vale? Y por otra parte tenemos datos extremos y esos datos extremos vendrían a ser S y S. Entonces aquí tenemos lo que es el dato menor, luego le sigue el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3 y finalizo con el dato mayor que está en el extremo. Estos son los bigotes, como se le dice. Entonces tenemos diagrama de caja que tiene los cuartiles y los bigotes que tiene los datos extremos. Dato menor, dato mayor. Existe algo que se llama rango intercuartil y ese rango intercuartil no es otra cosa más que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Ojo, diferencia positiva. Por eso, cuartil 3 menos cuartil 1. Si te lo preguntan. Y por otra parte, también pueden preguntar lo que es el rango. Cuando a ustedes le hablen del rango, usted debe venirse a la mente que es el dato mayor con el dato menor. ¿Ok? Entonces, una cosa es calcular lo que es el rango intercuartil y lo otro es el rango solito. En uno de ellos se restan los cuartiles y en el otro se restan los
datos extremos, el mayor con el menor. ¿Perfecto? Entonces ahí tenemos. Eso es lo que tú debes saber acá. Entonces también tienes que tener muy en cuenta de que aquí el total de datos, no tengo idea cuál es el total de datos. El diagrama de caja y bigote no te entrega esa información. Otra cosa, el promedio de los datos. El promedio de todos los datos. El promedio de todos los datos tampoco. Aquí no tiene nada que ver el promedio, la media aritmética. Si a ti te dicen que la media aritmética es el número de acá, nada que ver. Cosas que sí puedes asumir. ¿Ya? Entonces aquí ya vimos lo que tú no puedes asumir, que insisto es el total de datos y la media aritmética de todos los datos. Pero lo que sí puedes asumir es lo siguiente, que es que el cuartil 2 es la mediana. Recuerda que el cuartil 2 me divide mitad y mitad y la mediana hace eso. También hace eso el decil 5 y también el percentil 50, para que lo tengas en cuenta. Otra cosa más que el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25 y el cuartil 3 es el percentil 75. Al final del video voy a hacer también un apartado, un tips pequeño que tiene que ver con las equivalencias en las medidas de posición. Perfecto, entonces cuartil 1 y el percentil 25 es un 25% menor a ese dato. El cuartil 3 habla de 75% menor a ese dato. Perfecto. Tienes que tener en cuenta en el diagrama de caja que entre el dato menor y el cuartil 1 aproximadamente hay un 25%. Entre el cuartil 1 y cuartil 2 aproximadamente hay un 25%. En el cuartil 2 y el cuartil 3 hay un 25%. Y entre el cuartil 3 y el dato mayor hay un 25%. Hay veces en que uno ve el gráfico y no pareciera de que hay un 25% acá y un 25% acá. ¿Te fijas? Porque aquí este espacio es más pequeñito y en el otro es más grande. Entonces como que a la vista, chuta, como que produce un poco de cortocircuito en la mente. Pero sí, efectivamente, hay un 25% aproximado que está entre el cuartil 1 y cuartil 2. Y otro 25% aproximado que está entre el cuartil 2 y el 3. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, eso dentro de lo importante. Entonces, ¿qué te puede aparecer? Un diagrama como ese. Tienes que saber sacar todas estas deducciones. Entonces, diagrama caja y bigote, se muestra el número de giros que realiza un grupo de 200 personas en una caja de Serviestado. ¿Qué información puedo extraer del gráfico? Obviamente tengo los bigotes y en los bigotes está el dato menor y el dato mayor. Obviamente en estas líneas tengo los cuartiles, aquí tengo el cuartil 1, el 2 y el 3. Y eso es todo, o sea, de ahí en más tengo que hacer las deducciones respectivas. Tengo que ver qué es lo que me habla la pregunta en sí, que ya viene una actividad con eso. Pero acá quiero que sepas de que, insisto, ahí tiene un diagrama de caja, número de giros. Entonces tengo el dato menor, el mayor, cuartil 1, el 2, el 3. Recordar que esto es percentil 25, esto es percentil 75, esto es la mediana, que es el decil 5, el percentil 50. Si a ti te están preguntando, por ejemplo, por el rango, pero el intercuartil, entonces el rango intercuartil no es otra cosa más que 12 menos 8 porque es el cuartil 3 menos el 1. Entonces el rango intercuartil en este caso vendría a ser igual a 4. ¿Perfecto? Rango intercuartil. ¿Qué otra cosa más puedes sacar? El rango solito. Entonces si tú quisieras calcular el rango solito, esto vendría a ser, tomo el dato mayor menos el dato menor y el rango en este caso me da 10. Así que ahí está. Si quieres conocer el rango, bueno, el rango es igual a 10. Lo vamos a colocar acá. ¿Vale? Si te preguntan por la media aritmética, no tienes idea. Si quieres el total de datos, el total es de 200. Así que ahí sí que tú puedes saber cuál es el total. Pero si no te lo dice, entonces no pasa nada. Puedes decir que el 25% hace un número de giros entre 5 y 8. Entre 5 y 8 giros, 25%. Entre 8 y 10 giros, 25% aprox. 25% aprox entre 10 y 12 y entre 12 y 15 también hay un 25%. Entre 10 y 15 hay un 50%. Entre 5 y 10 hay un 50%. Entre el 5 y el 12 hay un 75%. Entonces todas esas deducciones tienes que saber hacerlas. Recuerda de que el diagrama de caja te entrega porcentajes en donde cada sector es un 25%. ¿Vale? Bueno, si se entiende, entonces te dejo ese hermoso diagrama de caja donde aparece el curso 1, que vendría a ser esto que no está anotado, y el curso 2,
con su respectivo diagrama de caja y sus respectivas notas. Ojo con eso. Dato menor, dato mayor, dato menor, dato mayor, curso 1, curso 2, arriba y abajo, fíjate en eso. ¿Qué más tengo? Las cajas, ahí están, te las marco. Recuerda que esto es cuartil 1, este es el cuartil 2, este es el cuartil 3 del curso 1. Y por acá tengo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 del curso número 2. Mira, ahí sí, el cuartil número 3. Entonces ahora analizar. Entonces, si todavía no lo has hecho, trata de hacerlo. Puedes calcular ahí el rango intercuartil, identificar el menor, el mayor y un montón de otras deducciones. ¿Listo? Bien, para cerrar entonces esta clase de medidas de posición. Vamos a ver si quedas titulado con este diagrama de caja y bigote. Dice que la nota más alta se registró en el curso 1. La nota más alta está acá. Fue un 7. Y ese 7 está acá en el curso número 1. Así que sí, absolutamente correcto. La nota más alta es del curso 1, que es un 7. Así que tenemos nuestro primer check. El rango del curso 2 es de 2 décimas menos que el curso 1. Entonces voy a sacar individualmente cuál es el rango en cada caso. Por ejemplo, en el curso número 2 tenemos que es el 6,7 y el 2,5 la nota más alta y la más baja. Entonces, si yo resto, eso me va a dar un 4,2. En cambio, en el curso número 1 tengo que la nota más alta es un 7 y la más baja es un 3. Por lo tanto, si yo resto estos valores me va a dar un 4. Me dice que el rango del 2 es de 2 décimas menos. Y claramente eso es falso porque es de 2 décimas más. Así que tenemos que la afirmación 2 está mala. ¿Te fijas que no es complicado? Es simplemente hacer los cálculos bien, saber qué significa cada uno de los datos y ya de ahí en más a calcular. Me hablan de la mediana. Recuerda que la mediana es el cuartil 2 del curso 1. El curso 1 tiene esta mediana que es el cuartil 2 y este es un 5,2. Es más alta que la del curso 2. El curso 2 tiene una mediana igual a 4,9. ¿Es más alta? Claro que sí. Por lo tanto tenemos que esta afirmación 3 está bien. Perfecto. Vamos con los porcentajes. Este juego también súper interesante. Me dice que el 25% de los datos obtuvo una nota menor a 4 en el curso 1 aprox. ¿Ok? Entonces, menor a 4 en el curso 1. Entonces yo ubico el 4. Curso 1, ahí está. Y el 25% tuvo una nota menor a 4. Aprox. Así que eso está completamente correcto. Ahora, igual está este tema del texto. Porque dice el 25% obtuvo una nota menor a 4. Tienes que recordar que esto es un aprox. Así que si nos colocamos bien minuciosos con el ejercicio, ahí tendríamos que está malo. Porque, insisto, es un 25% aproximadamente. Yo no puedo asegurar porcentajes exactos. Se estima que en el curso 1 el 25% aprox tuvo una nota menor a 4. Ahí estaría más bonito. Así que lo vamos a dejar como falso porque, insisto, por ejemplo en la afirmación 5 me hablan de un aproximado. Fíjate, aproximadamente el 75% de los datos es menor o igual a 5,8 en el curso 2. Entonces tú lo que haces es ubicar en el curso 2 el 5,8, ahí está, curso 2. Y de ahí, como este es un cuartil 3, debes recordar que esto es un 75% menor o igual a eso. Menor o igual o menor que. Ahí da lo mismo si es menor o igual, menor o menor que. Entonces, como me hablan del 75% y efectivamente es un 75%, tendríamos de que la 5 es verdadera porque sí me habla de un aproximado y porque el 5,8 efectivamente es un cuartil, que en este caso es el cuartil número 3. Y el cuartil 3 sabes que es un 75% menor a eso. Si te hubiese dicho de que el 25% es menor, es mayor a 5,8, eso también está correcto. Aprox, ojo. Entonces debes tener en cuenta de que tengo una lectura hacia la izquierda, que es de 75, y hacia la derecha, que es de un 25. ¿Vale? Bueno, eso es la clase. Ah, pero antes. Yo no sé por qué no apareció algo que siempre les menciono en mis clases, que son las famosas equivalencias en los cuantiles. Existen algunas equivalencias que las debes saber muy bien. Por ejemplo, la principal, la mediana, tienes que tener muy en cuenta que es igual al cuartil 2, que es lo mismo que
el decil 5 que el percentil 50. O sea, si en un ejercicio te preguntan por el cuartil 2, tú puedes sacar la mediana. Si te preguntan por el decil 5, tú puedes sacar la mediana. Entonces, ¿por qué? Porque esa es una equivalencia y porque ambos me representan un 50%. Entonces, si lo quisiera ir con detalle, entonces ahí yo tengo la mediana. Y la mediana lo que hace, insisto, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Lo mismo que el cuartil 2, que el decil 5 y que el percentil 50. Misma idea. ¿Vale? Otras equivalencias que son súper frecuentes, por ejemplo, bueno, está la del cuartil 1, que es lo mismo que el percentil 25. Y el cuartil 3, que es lo mismo que el 75. ¿Vale? El cuartil 1 es un 25 y el percentil 25 también. El cuartil 3 es un 75% y el percentil 75 también. ¿Qué otra equivalencia? Bueno, te podría mostrar muchas, pero quiero que veas al menos las principales. Por ejemplo, el decil 1 es un 10%. ¿A qué me equivale? A un quintil, no pasa nada. A un percentil, sí. ¿Te fijas? Entonces, esas son las cosas que debe deducir. ¿A qué es igual un quintil número 1? A un decil, sí, al decil número 2, porque el quintil 1 te divide en 5 y ese primer quintil es un 20%. Ese primer casillero. El decil 2, un 20%. El percentil 20 también es lo mismo. ¿Te fijas? ¿A qué me equivale el quintil 8? El quintil 8 es lo mismo que el decil... No hay quintil 8. Quintil 4. El quintil 4 es un 80% y ese 80% es lo mismo que el decil número 8 y es lo mismo también que el percentil 80. ¿Perfecto? Entonces aquí yo te puedo mostrar un montón de equivalencias, pero quiero que sepas de que hay muchas equivalencias y tienes que saber que si te piden un percentil 10 es lo mismo que un decil 1. Si te piden, por ejemplo, un decil 9 es lo mismo que un percentil 90. ¿Te fijas? Eso es, de eso se trata. Entonces hasta aquí hemos llegado, quedamos listos con medidas de posición. Disculparme por los pequeños errores y despistes que tuve en el video, que fueron cálculos ingenuos, insisto. No sé por qué habrá pasado eso, pero lo dejo ahí porque, insisto, me gusta que los videos sean como si estuviéramos de tú a tú, ¿ok? Así que espero que se haya entendido súper bien, que el video te haya ayudado lo más posible. Insisto, esto no es nada si es que tú no lo pones en práctica, así que mi recomendación, a buscar alguna guía, algún ejercicio, alguna guía de ejercitación. Por ejemplo, están en los PDFs de quizzes, que los puedes descargar en el link de Google Drive que está en la descripción del video. Y bueno, entre otro material. Si puedes tener en el preo, que estés haciendo también más material de esto. Así que bueno, espero que haya quedado todo claro. Y bueno, nos vemos. Si te fue de ayuda, ya sabes, ahí le puedes apoyar con un like a este videíto. Y bueno, nos vemos en un próximo. Insisto, vamos a ver técnicas de conteo en la clase número 4. Así que ahí se viene bueno, para que ahí le puedas echar el vistazo como tal. Nos vemos, que te vaya súper bien. Chau, chau.